Continúa mi compañera. ¿Sí me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. ¿Pasó algo en la pantalla? No, ahí está compartiendo. Es conocido por todos como COSO 1. En 1992, la Comisión de Traigo publicó el primer informe internacional de control, destinado para que las organizaciones evalúen y mejoren los sistemas de control interno, generando una definición en común. Definición del control interno. El control interno antes de 1992 no tenía el mismo significado para todos, existiendo diversas definiciones que generaba muchas interpretaciones a nivel personal y entendimiento. La siguiente. Ahí está la siguiente. Eso. La organización COSO publicó el informe COSO 1, integrando los diversos conceptos de una sola definición, que sería, es un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías, las cuales son 3 categorías que serían los objetivos. La primera sería eficacia y eficiencia de las operaciones, que nos da a entender que la eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas en las empresas y la eficiencia se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. El punto clave en esta definición es ahorro o reducción de recursos al mínimo y así lograr la protección de sus activos frente a posibles pérdidas. El segundo sería fiabilidad de la información financiera. Esta se refiere a la información financiera y no financiera interna y externa. Abarca temas de confiabilidad, oportunidad, transparencia u otros conceptos establecidos por los reguladores, organismos conocidos o políticas de la propia entidad. La tercera está cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. El cumplimiento normativo es una función de las empresas para garantizar que se respeten las normas y se cumplan las leyes vigentes. Esta función se encarga de asesorar, vigilar y monitorear los riesgos de posibles incumplimientos legales en las empresas. La siguiente. COSO se define con 5 componentes, que serían, primero, ambiente de control, el segundo, evaluación de riesgos, el tercero, actividades de control, cuarto, información y comunicación y quinto, monitoreo. Aquí las vemos, que están en la gráfica, que son las mismas, ambiente de control, evaluación de riesgo, actividad de control, información y comunicación y monitoreo. Iniciamos con la primera, que sería el ambiente de control. Esta define parámetros para gestionar el control interno de la compañía que tiene que ver con la estructura organizacional, las políticas administrativas, ética y institucional y las relaciones de jerarquías, la autoridad y responsabilidad, así como la integridad, los valores de la compañía y la filosofía administrativa. El ambiente de control es la base sobre lo que se posicionan al resto de elementos, influye fundamentalmente en los objetivos y en la estrategia de la empresa. En el documento de COSO 2, actualizado en el 2013, nos dice que señala que el ambiente de control es el conjunto de normas y procesos y estructuras que proveen las bases para llevar a cabo el control interno a través de la organización.
El directorio y la alta gerencia establecen el ejemplo en relación con la importancia del control interno y las normas de conducta esperada. La siguiente. Aquí estamos mirando en un cuadro los elementos de un ambiente de control que se priorizan así: estructura organizacional, políticas administrativas, ética institucional, valores de la compañía y filosofía administrativa. La siguiente. El segundo, evaluación de riesgos. Durante la evaluación, los riesgos se identifican y se analizan de acuerdo a la probabilidad de impacto y frecuencia para conocer sus posibles consecuencias en caso de que se presenten en este proceso. Se analiza cada riesgo y se clasifica como alto, es muy factible que se presente; el medio, que sería factible; o bajo, muy poco factible. Se analiza si cada impacto puede ser interno o externo y si es alto, medio, bajo, para priorizarlo en este orden. Esta evaluación sirve para empezar a trabajar en los riesgos más urgentes y plantear estrategias para mitigar o evitarlos. Para evaluar los riesgos se recomienda elaborar un mapa de calor donde se clasifiquen el impacto y la probabilidad. Cada uno se identifica con un color diferente. Riesgo alto, que sería en color rojo; riesgo medio alto, naranja; riesgo medio, amarillo; y riesgo bajo, en verde. Aquí lo podemos ver en la gráfica cómo se lo definiría: el riesgo alto, el riesgo medio, el medio alto y el riesgo bajo. Ahí nos en el punto 3, que dice actividades de control. Se refiere a las políticas y procedimientos que trazan las acciones adecuadas para gestionar los riesgos, tomar decisiones que favorezcan la operación y el logro de los objetivos. Todas las áreas de la compañía, sin excepción, son las responsables de ejecutar las actividades de control que lleven a una correcta toma de decisiones y cumplimientos de los objetivos. Esta actividad de control, según COSO, pueden ser preventivas o de detección y pueden abarcar una amplia gama de actividades manuales y automatizadas. Estas actividades deben minimizar los riesgos que dificultan el logro de los objetivos de la organización. ¿Listo? Bueno, buenos días. La comunicación y la información y la comunicación para las empresas, pues nos quiere decir que las empresas deben de gestionar la información desde todas sus áreas y unificarla para poder tener convergencia y hablar un mismo idioma. Aquí lo que nos quiere decir es que para poder controlar la entidad y tomar decisiones correctas respecto a la obtención y el uso de las aplicaciones de los recursos que posee, pues es necesario disponer de una información adecuada y que sea oportuna. Por ejemplo, toda la información presentada por la dirección con relación a las actividades, a las medidas monetarias, pues esto facilita que el seguimiento de la rentabilidad y de los productos puedan evolucionar de mejor manera, como la evolución de los deudores, las cuotas en el mercado,
las tendencias y las reclamaciones. Esta información pues se compone por datos que se combinan y se pueden llegar a sintetizar con base en la relevancia para los requerimientos de información. Por esto pues es importante que la dirección disponga de datos fiables y pues que a la hora de efectuar la planeación se pueda preparar los presupuestos y las demás actividades. Dice que también con esta información, que la información debe de ser de calidad y debe de tener en cuenta unos aspectos como el contenido que presenta toda la información necesaria. Debe tener una oportunidad que se facilita en el tiempo adecuado. Debe ser actualizada, que esté disponible a toda la información más reciente, debe ser exacta con los datos que son correctos y fiables, y debe también ser accesible a la información. Debe tener accesibilidad la información que puede ser obtenida fácilmente por las personas adecuadas. También dice aquí que para los líderes de cada área deben de, como ya le decía ahora, deben de recoger toda su información y permitir analizar los riesgos y de esta forma pues poder hacer un intercambio de información y poder dar una mirada general a la empresa en la medida pues que se cumplan todos los lineamientos. ¿Me pasas por favor la siguiente? Bueno, en este sentido, pues la información no se utiliza solamente para los estados financieros, sino también para la toma de decisiones importantes para la compañía. Y pues de acuerdo al COSO, la información es necesaria en la entidad para poder ejercer las responsabilidades de control. Y pues poder tener un buen soporte. ¿Me pasas por favor la siguiente? Aquí nos habla del monitoreo. Un continuo monitoreo de la gestión de riesgos de la organización ayuda a que las estrategias para mitigarlos sean efectivas y se disminuyan errores que pueden afectar las metas. Además, sirve para comprobar la efectividad del control interno, una adecuada gestión de riesgos que se logra con supervisión y monitoreo continuo, así como las evaluaciones frecuentes. El monitoreo, pues es simplemente la evaluación, son las evaluaciones concurrentes o separadas, o una combinación de las dos. Se utiliza para determinar si cada uno de los componentes del control interno, incluidos los controles para efectivizar los principios dentro de cada componente, está presente y funcionando. Los hallazgos son evaluados y las deficiencias son comunicadas oportunamente. Las significativas son comunicadas en la alta gerencia. ¿Aquí qué me quiere decir? Sencillamente, en la supervisión y el monitoreo, pues que todo el proceso que ha de ser monitoreado con el fin de incorporar un concepto de mejoramiento continuo y permita que el sistema de control sea un poco flexible para reaccionar ágilmente y pueda adaptarse a las circunstancias. Es importante determinar y supervisar
y medir la calidad del desempeño en la estructura del control interno. ¿Me pasan la siguiente diapositiva, por favor? En el año 2004, la organización de COSO mostró más relevancia posterior a los acontecimientos sucedidos en Enron. A partir de los años 2001 y 2002, se publicó otro modelo de COSO. En el 2004 se generó el COSO 2001. Y luego, posteriormente, se generó otra edición del COSO. ¿Me pasas, por favor, la otra diapositiva? El COSO ERM es una herramienta para la identificación y la evaluación y gestión del riesgo, que le da mucha importancia a los eventos propios a materializarse el riesgo. Es importante tener en cuenta que el COSO ERM no sustituye el marco de control interno. Pasa a ser parte integral y permite que se mejore en las prácticas de control interno. Ayuda a la organización y a visualizar el riesgo de los eventos negativos o positivos o denominados como amenazas u oportunidades en el marco. Nos proporciona a considerar lo siguiente. Que tiene una gestión del riesgo en la definición de la estrategia, tiene unos eventos de riesgo, un apetito de riesgo, una tolerancia de riesgo y un portafolio de riesgo. Estos serían los cinco marcos que consideraría el COSO ERM. ¿Me pasas la otra diapositiva, por favor? Luego, el COSO 1 introduce una novedad que es el COSO 2, el cual tiene 8 componentes. Denme un momento, por favor. Qué pena, es que acá las niñas están haciendo bulla. Entonces tiene el COSO 2, tiene 8 componentes que son el ambiente de control, el establecimiento de los objetivos, tiene una identificación de eventos, una evaluación de riesgos y la respuesta a los riesgos, una actividad de control, una información y comunicación y una supervisión. Para el COSO 2, el COSO 2 se basa en un marco donde su objetivo es diagnosticar los problemas, generar los cambios necesarios para gestionar y evaluar la efectividad de los mismos. El COSO 2 se trata de un proceso continuo por el personal de una compañía en todos sus niveles. Y esto permite ser diseñado para identificar eventos potenciales y así poderlos evaluar. Esto pues provee una seguridad para todo tipo de organización para el cumplimiento de los objetivos o de los proyectos sin el impacto de riesgo. Eso me incluye unas herramientas para poder evaluar la eficacia y el sistema de control interno. El ambiente de control
hace referencia al entorno interno de una empresa y establece la base de cómo el personal percibe y trata los riesgos. El establecimiento de los objetivos pues, deben de estar alineados con la visión y la misión de la organización, teniendo en cuenta que cada decisión que conlleve a un riesgo debe ser previsto. También se deben identificar los eventos que afectan los objetivos de la compañía para que la empresa pueda enfrentarse y prevenir a la mejor forma posible. Bueno, en la evaluación de riesgos, estos se analizan considerando la probabilidad de impacto como base para poder determinar de cómo deben ser administrados. Y la respuesta a los riesgos, luego de ser evaluados por la gerencia, se debe identificar y evaluar posibles respuestas en relación a las necesidades que posea la organización. Las actividades de control comprenden las políticas y los procedimientos que permitan asegurar que se tomen las medidas necesarias para poder realizar un control de riesgos. En la información y la comunicación, la primera pues es necesaria para hacer frente a los riesgos identificados, evaluando y para poder evaluar y dar una respuesta ante los mismos riesgos. Y la supervisión, pues, es el monitoreo que el producto de administración de los riesgos sea efectivo a largo plazo y que todos los elementos del marco COSO funcionen adecuadamente. Entonces, aquí está la diferencia entre el COSO 1 y el COSO ERM, que en este caso sería el COSO 2. En el ambiente de control se implementaron en el COSO ERM el ambiente de control y el establecimiento de los objetivos. En la evaluación de riesgos evalúa 3 puntos, que es la identificación de eventos, la evaluación de riesgos y los reportes a los riesgos, la respuesta a los riesgos. En la actividad de control, pues sigue siendo la misma actividad de control, igual que la información y la comunicación y la supervisión. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, el COSO 3 en el COSO 3 la actualización, por decirlo así, la hicieron en el año 2013. Como una integración de los proyectos del control interno complementario del COSO 1 y del COSO 2 para gestionar inicialmente unas tareas, las cuales eran de adaptación de cambios, cumplimiento de objetivos, mitigar los riesgos a un nivel aceptable y apoyar la toma de decisiones. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y que pues que de esta forma existieran mejores componentes. En el COSO 3 se enfocó en 5. Se enfocó en 5, ay, se me fue la palabra, en 5 razones, por decirlo así, en 5 componentes y 18 objetivos.
los cuales están divididos de la siguiente manera. En el ambiente de control, el principio tiene 5 principios. En las actividades de control, 4 principios, y en las actividades de monitoreo, 2 principios. En el ambiente de control, el principio 1 demuestra el compromiso con la integridad y los valores éticos. Los puntos de enfoque o los atributos establecen en este principio que la junta directiva y la alta gerencia y el personal de supervisor deben de estar muy comprometidos con los valores y los principios éticos para reforzar las actividades. Establece un estándar de conducta donde la integridad y los valores éticos son definidos en los estándares de conducta de la entidad y entendidos en todos los niveles de la organización por los proveedores de servicio externo y los socios de negocios. Evalúa la adherencia a estándares de conducta, como son los procesos que están en su lugar para evaluar el desempeño de cada individuo y los equipos en relación con los estándares de conducta. En el segundo principio, el Consejo de Administración demuestra independencia de dirección y ejerce supervisión del desempeño del sistema de control interno. Dice que establece responsabilidades de supervisión de la dirección. La junta directiva debe identificar y aceptar la responsabilidad de supervisión con respecto a establecer requerimientos y expectativas. Aplica una experiencia relevante, donde la junta directiva define y mantiene periódicamente la evaluación de las habilidades y la experiencia necesaria entre los miembros. El principio número 3 establece estructura, autoridad y responsabilidad. Entonces, en este principio, la administración y la junta directiva deben de considerar la estructura múltiple que utilizaron. Aquí deben de incluir actividades operativas, entidades legales, la distribución geográfica y los proveedores de servicios externos para apoyar en una consecución de los objetivos. Aquí se dice que la junta directiva debe conservar autoridad sobre las decisiones significativas y revisar las evaluaciones de la administración y las limitaciones y todas las responsabilidades. El cuarto principio demuestra compromiso para la competencia. Pues aquí se debe establecer las políticas y las prácticas. Las políticas y las prácticas se deben de reflejar las expectativas de competencia necesarias para poder apoyar a un cumplimiento de los objetivos. Aquí la organización debe proveer orientación y la capacitación necesaria para poder atraer y desarrollar y retener al personal suficiente y competente. Y los proveedores de servicios externos para apoyar el cumplimiento de los objetivos. El quinto principio, donde dice que hace cumplir con la responsabilidad. Aquí la administración y la junta directiva debe establecer los mecanismos para poder comunicar
y mantener profesionales responsables para el desempeño de las responsabilidades del control interno a través de una organización y la implementación correctivas cuando sea necesario. También debe establecer unas medidas de desempeño, unos incentivos y premios apropiados para las responsabilidades de todos los niveles de la entidad. El sexto principio en la evaluación de riesgos, en las actividades de control, en la evaluación de riesgos, perdón, especifica objetivos relevantes. Los objetivos operativos de este principio es reflejar las elecciones de la administración. Debe considerar la tolerancia al riesgo, incluir unas metas de desempeño, tanto operativo como financiero. También debe constituir una base para administrar los recursos. Debe tener unos objetivos de cumplimiento, unos objetivos de reporte interno y unos objetivos de reporte no financiero interno. El séptimo principio me dice que identifica y analiza los riesgos. ¿A qué hace referencia? Aquí me dice que debe evaluar y pues debe evaluar la consideración de los factores externos y los factores internos en la identificación de los riesgos que puedan afectar mis objetivos. Se deben de involucrar niveles apropiados de la administración y la dirección evalúa si existen mecanismos adecuados para dicha identificación y debe analizar los riesgos. El octavo principio, evalúa los riesgos de fraude. Aquí se debe considerar varios tipos de fraude. La evaluación de fraude considera que pues un reporte fraudulento sería una posible pérdida de activos y de corrupción. La evaluación de riesgos de fraude evalúa los incentivos y presiones. La evaluación del riesgo de fraude tiene en consideración el riesgo de fraude por adquisiciones no autorizadas, el uso o la enajenación de activos, la alteración de los registros de la información u otros actos inapropiados. Este principio es muy importante y es muy delicado porque aquí la empresa debe de tener todas sus alarmas prendidas para evitar cualquier actividad fraudulenta y que esto pueda obstaculizar su operación y su hallazgo de los objetivos como tal. El noveno principio que dice identifica y analiza cambios importantes. En este principio se evalúan los cambios en el ambiente externo. En este proceso de identificación de riesgos, se debe considerar cambios en los ambientes regulatorios, económicos y físicos en los que la entidad opera. Se debe de evaluar los cambios en el modelo de negocios, evaluar los cambios en el liderazgo. En las actividades de control, el décimo principio selecciona y desarrolla actividades de control. En estas actividades de control pueden ayudar a asegurar que las respuestas y los riesgos se puedan direccionar y asimismo mitigar los riesgos que se llevaron a cabo.
se deben de considerar factores específicos. Se determina que este principio es de vital importancia en el proceso de negocios, porque la administración debe determinar los procesos y las actividades, los procesos de negocio y las actividades de control. La dirección debe de segregar de funciones. La administración debe delegar funciones incompatibles y donde dicha práctica la administración seleccione y pueda desarrollar sus actividades de control interno a cabalidad. En el principio número 11, selecciona y desarrolla controles generales sobre la tecnología. Determinan que entre el uso de la tecnología y en los procesos del negocio de controles generales de tecnología, la dirección debe entender y determinar la dependencia y la vinculación entre los procesos de negocio y las actividades de control automatizadas. Por ejemplo, ustedes saben que después en este tema de la pandemia ya muchos negocios ya no funcionan presencial, la mayoría y en un 50% de las empresas ya funcionan de manera virtual y aquí aplicamos la tecnología. Entonces, este principio hace relación a eso. El principio número 12 se implementa a través de políticas y procedimientos. Aquí la administración debe de establecer actividades de control que estén construidas dentro del proceso de negocio y las actividades del día a día de los empleados a través de políticas establecidas con lo que esperan alcanzar con los procedimientos más relevantes y especificando acciones. Debe establecer responsabilidad y rendición de cuentas para poder ejecutar las políticas y los procedimientos. Debe funcionar oportunamente, donde el personal responsable desarrolle las actividades de control oportunas como esté definido en las políticas y en los procedimientos de la organización. Debe tomar acciones correctivas, donde el personal responsable de hacer la investigación y actuar sobre los temas identificados como el resultado de la ejecución de las actividades de control. También debe trabajar con personal competente, reevaluar las políticas y los procedimientos en caso de que sea necesario. El principio número 13 usa información relevante. Aquí pues se deben de identificar los requerimientos de la información. Debe tener unas fuentes internas y externas de la información que capturen toda esa información para poder aplicarla. Debe procesar datos relevantes dentro de la información. Debe mantener la calidad a través del procesamiento de sus datos. Debe ser oportuna, actual, precisa, accesible, protegida y verificable. Debe también de considerar costos y beneficios. En el principio número 14, información y comunicación, debe comunicar internamente. Aquí, este proceso
está en ejecución para poder comunicar la información requerida, para permitir que todo el personal entienda y lleve a cabo sus responsabilidades de control interno. Debe comunicarse con la junta directiva. La comunicación debe que exista entre la administración y la junta directiva debe ser muy amplia y debe de cumplir sus roles con respecto a los objetivos de la entidad. El principio número 15 comunica externamente. En este proceso, la información la información relevante y oportuna entre los grupos de interés externos se debe incluir los accionistas, los socios, los propietarios, los reguladores, los clientes, analistas financieros y demás, y las otras partes externas que existan. Los canales de comunicación deben de ser abiertas y que permitan los aportes de los clientes, de los consumidores, los auditores externos, los analistas financieros. En el principio número 16, en las actividades de monitoreo, conduce a evaluaciones continuas y o independientes. Aquí se debe considerar una combinación de evaluaciones continua, donde la administración debe incluir un balance de evaluaciones continuas y también deben de ser independientes. Debe establecer un punto de referencia para el entendimiento y debe tener un personal capacitado. El principio número 17 evalúa y comunica deficiencias. Pues aquí debemos de evaluar los resultados. La administración o la junta directiva, según corresponda, debe evaluar los resultados de las evaluaciones continuas y deben de ser independientes. Se deben de comunicar las deficiencias por las partes responsables para poder tomar las acciones correctivas de alta dirección y la junta, pues según corresponde. ¿Me pasa la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, nuestra conclusión es que el control interno constituye una parte fundamental en toda la organización, que todas las operaciones se realicen adecuadamente y que los riesgos exigentes puedan ser manejables. El modelo COSO es el resultado del trabajo de un comité representado por contadores públicos y auditores, asimismo como administradores financieros que en algún momento decidieron estandarizar una metodología para la evaluación del control interno. El modelo COSO es un instrumento eficaz en la evaluación del control interno, ya que incluye todos los aspectos a ser considerados, tales como ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y asimismo como el monitoreo. ¿Me pasa la siguiente, por favor, compañero? Hola.
Si bien todas las organizaciones necesitan llevar a cabo las prácticas de control, este informe está especialmente orientado para aquellas en las que por su envergadura requieren y están en condiciones de aplicar mecanismos formales y preestablecidos de control para evitar y reducir los fraudes de riesgo y conductas inadecuadas. Al implementar las prácticas sugeridas del modelo COSO, las organizaciones consiguen controlar más eficiente y eficaz y transparentemente su operatoria, de tal modo que puedan parametrizar y formalizar las técnicas de medición. Hasta aquí iba nuestra presentación, pero quería contarles que en este momento ya existe una cuarta versión del modelo COSO, que entró en vigencia a partir del año 2017 para reemplazar el marco normativo establecido anteriormente por el COSO 2, por lo que pues actualmente todo lo relacionado con el riesgo de control se evalúa a través del COSO 3 y el COSO 4. Lo que hace el COSO 4 dice que reduce la variabilidad del desempeño, mejora la implantación de los recursos, identifica la gestión de riesgo de toda la entidad y aumenta los resultados positivos y reduce los imprevistos negativos. Esto pues según el marco de la gestión de riesgos. Muchas empresas han buscado hoy por hoy mejorar su gestión de riesgos empresariales debido a la falta de efectividad. Muchas veces se enfocan en el entorno relativo a los riesgos internos ya conocidos que no tenían una conexión fuerte con el negocio. Pues porque los problemas de los riesgos internos costaron millones y millones de pesos, entonces hoy las empresas ya se basan más que todo en el sistema de control COSO 3 y COSO 4. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Siguiente grupo. Gina. Gina, Brian. Regálame un momentico, profe. Ok.
Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Buenos días. Brian y persona vamos a explicarles sobre el modelo estándar de control interno MESI. Siguiente, Brian, por favor. Gina. Profe, no sé si me escucha. Ahí ya. Mi compañero Brian Rodríguez y mi persona vamos a realizar la explicación acerca del modelo estándar de control interno MESI. Bueno, ¿qué es el MESI y para qué sirve? MESI, como lo dije anteriormente, es una sigla que significa modelo estándar de control interno, donde está inmerso toda la parte de control interno de una organización. Está enfocada en la implementación de este sistema que hace que haya una estructura para generar una estrategia que sea de buena gestión y haya una evaluación de las actividades que se desarrollan dentro de esta empresa. Como lo dice en la diapositiva, es una herramienta gerencial que tiene como fin servir de control de los demás controles que la entidad del Estado logre cumplir con objetivos institucionales en el marco legal aplicable en ellas. Cada uno de los objetivos debe estar dentro de un marco de normas establecidas y aplicables dentro de las empresas. Es el mayor control de todos los controles que deben estar aplicados dentro de las entidades del Estado. Y su propósito está
enfocado en el cumplimiento de los objetivos institucionales y qué contribución realizan con estos objetivos a la sociedad, que están cumpliendo, qué van a hacer, qué van a realizar en beneficio de la sociedad. ¿Qué es MESI en función pública? Es un modelo estándar de control interno, lo cual se ha vuelto hoy en día como una herramienta que ayuda a esas entidades, a las entidades en Colombia a llevar un control interno para que puedan así estas cumplir unos objetivos institucionales. Con este fin, MESI ingresó a la función pública, pues con el fin de procurar que todas las actividades y operaciones y actuaciones de la administración, de la información y de los recursos se realicen de acuerdo a las normas constitucionales que actualmente están vigentes. Esta es principalmente la principal objetivo que cumple MESI en función pública. ¿Qué norma regula MESI? La norma actualmente que regula MESI es el decreto 1599 del 2005, lo cual lo adoptaron como un control interno MESI aquí en Colombia. El siguiente. El modelo MESI tiene unos componentes, pero antes de los componentes también tiene unos principios. Dentro de ellos está el autocontrol, la autorregulación y la autogestión. El autocontrol es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de resultados. Es decir, que cada trabajador se haga responsable de sus actividades y las realice a cabalidad, y si hay fallas, errores, poderlos detectar y tomar las medidas correctivas. El principio de autorregulación, la manera es la capacidad para aplicar de manera participativa al interior de las entidades los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad que permitan el desarrollo e implementación del sistema de control interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia. Todo lo que se realice dentro de las entidades debe estar realizado bajo este sistema de control, donde siempre prime la integridad, la eficiencia y la transparencia en cada una de las operaciones que realicen las entidades públicas. La autogestión, que es la capacidad institucional para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos. Donde cada entidad pública debe tener esa capacidad de saber interpretar y aplicar cada una de las normas y leyes para evitar inconvenientes. También dentro de ello tenemos los componentes donde hablamos del ambiente de control,
que dispone de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno, la administración de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y las actividades de monitoreo. El ambiente de control, que es un ambiente que permite disponer a las entidades unas condiciones mínimas para el ejercicio, donde haya buen liderazgo y se requiere pues de compromisos para que se realice una buena coordinación. La evaluación de riesgo, que tiene como propósito identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. La actividad de control, su propósito permite el control de los riesgos identificados como mecanismos para el logro de los mismos y de formar parte del proceso integral. Este proceso se evidencia a través de políticas y procedimientos para administrar el riesgo. La información y la comunicación, que tiene como propósito utilizar la información de manera adecuada, y también esta debe ser comunicada por los medios necesarios y de manera oportuna, para así tomar las decisiones necesarias frente a acciones que lo necesiten. Y pues también permite identificar, al realizar esta información, permite identificar qué es lo que se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, y saber qué responsabilidades debe realizar cada persona, cómo lo debe realizar, en qué tiempo para realizar una actividad. Las actividades de monitoreo tienen como propósito desarrollar las actividades de supervisión continua, control, es decir, unos controles permanentes. Puede ser de día a día o según un cronograma, donde se pueda evaluar las actividades y la ejecución de cada una de ellas, y así mirar el rendimiento de estas actividades. Esto se podría hacer mediante las autoevaluaciones o las auditorías. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las etapas de implementación del MESI? Para la implementación del MESI se debe tener en cuenta las siguientes etapas, cuáles son: definir las normas de funcionamiento. Como lo decía anteriormente, el MESI debe establecer las normas, definirlas para así realizar las actividades, las operaciones bajo las normas de funcionamiento. Definir actividades de desarrollo e implementación. Entonces se debe tener claro qué actividades se van a realizar, cómo se las va a implementar, en qué tiempo, para así realizar una buena ejecución sin inconvenientes, y también pues si es posible prever qué se puede realizar y qué no,
asignar responsabilidades dentro del talento humano, realizar esta asignación de responsabilidades para que cada persona tenga claro qué es lo que debe realizar, qué es lo que debe cumplir, bajo qué normas. Definir un cronograma de actividades. Este cronograma debe estar detallado en tiempo, en recursos, para realizar la ejecución de las actividades. Establecer los recursos que garanticen el desarrollo e implementación, saber qué recursos se van a necesitar, qué no, para así realizar un buen desarrollo. Llevar a cabo la capacitación del equipo de trabajo. Es muy importante la capacitación para que todas las personas de este equipo de trabajo realicen esta actividad. Estructura inicial de Messi. Messi está estructurado en tres formas: en el control estratégico, en el control de gestión y el control de evaluación. En el control estratégico, básicamente él está enfocado en el ambiente de control, en la administración del riesgo y la direccionamiento estratégico. En el ambiente de control se enfoca en el desarrollo de talento humano, en el estilo de dirección, en acuerdos o compromisos o protocolos. Y en la direccionamiento estratégico se direcciona más en la parte de operaciones, en procesos, en estructura y en planes o programas que la empresa lleve. Y también en la parte de una administración de riesgo que pues básicamente analiza, identifica todos los riesgos que tenga la empresa. En la parte de control de gestión, también está dividido, se enfoca en tres partes, que es en la información, en la comunicación y en las actividades de control. En estas tres partes, pues básicamente se enfoca en analizar las políticas de operación, básicamente los procedimientos, en el sistema de información y todo lo que pues la empresa lleve en ese momento. La otra es el control de evaluación, que básicamente se enfoca en la autoevaluación y en la evaluación independiente y en los planes de mejoramiento. Básicamente en estos tres básicamente llega a analizar los resultados de todo lo anterior y analiza los procesos que lleve de los diferentes sistemas que lleva de control que lleva internamente. Este sistema era el sistema, básicamente en esa imagen, era la estructura que Messi siempre ha tenido hasta pues básicamente del año 2014, donde él se enfocaba en el cumplimiento de los objetivos institucionales, en la información, en analizar básicamente el riesgo, la parte estratégica, en el talento humano, en analizar las auditorías internas y mirar qué planes de mejoramiento se pueden incluir
para así evitar riesgos mayores. Aparte de las dos actualizaciones que nos habla Brian, también hay una última actualización del modelo MESI que está integrada por 5 componentes teniendo como referente el modelo COSO y permeada por una asignación clara de responsabilidades frente a la gestión de riesgos y del control, donde se enmarca los lineamientos técnicos y las 3 líneas de defensa. Esta nueva estructura MESI se define a través de una séptima dimensión del modelo integrado de planeación y gestión, que busca una alineación de unas buenas prácticas de control, razón por la cual su estructura se fundamenta en 5 componentes: ambiente de control, administración del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo. Dentro de todo este esquema se encuentra una asignación de responsabilidades y roles para la gestión de riesgo y el control. La siguiente, Brian. En la gráfica podemos observar que en el centro se encuentra una línea de defensa. La primera línea, que es la de defensa, que están los gerentes públicos. La segunda línea de defensa es los jefes de planeación. La tercera línea de defensa, oficinas de control interno. En la parte central se encuentra la línea estratégica, que está conformada por la alta dirección y el equipo directivo. Como lo dije, en la primera línea de defensa están conformada por los gerentes públicos y los líderes de los procesos que se vayan a realizar dentro de las entidades. La segunda línea, conformada por servidores responsables del monitoreo, la evaluación de controles y gestión del riesgo, como los jefes de planeación, supervisión, interventores de los contratos o proyectos. También los comités de riesgos, si es que los existen dentro de la entidad, los comités de contratación, si también los tiene la entidad o no. Tercera línea, que está conformada por la oficina de control interno. Profe, ¿usted está mirando mi pantalla de pronto? Sí. Sí. Ah,
Ya como han mirado anteriormente, pues la estructura de Messi, todos los objetivos y todo, básicamente en nuestro país ya se está implementando con la nueva actualización de la Messi y llega una pregunta: ¿qué es Messi en la DIAN? Pues básicamente son todas las entidades del Estado que, debido a sus funciones, deben manejar recursos públicos. Estas obligaciones de actuar de manera transparente están obligadas a actuar de manera transparente y efectiva. De aquí nace la importancia del control interno en este tipo de entidades públicas. Con este fin nace el modelo estándar de control interno de Messi. Entonces, Messi entra a la DIAN como un control, básicamente como un modelo, una estructura de todas las entidades públicas. Van a estar en la mira con Messi para ver la cuestión de que no haya irregularidades, de que no se van a haber desvíos o de pronto si hay una situación de, digamos, de hurto o de robos. Entonces con Messi se puede identificar en qué parte hubo ese problema y intentar solucionarlo más pronto. Básicamente, Messi se ha venido implementando en Colombia pues básicamente en 3 etapas. Lo que ha sido que cada institución, pues en la primera etapa lo diseñó, lo planeó, y en la segunda etapa básicamente lo implementa como un sistema de control, y en la tercera etapa lo entra a evaluar para poderlo así implementar en todas las instituciones públicas. ¿Qué entidades están obligadas a implementar el Messi? En el artículo 1 del decreto 1599 del 2005 se establece lo siguiente: adoptarse el modelo estándar de control interno para el Estado colombiano Messi, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener el sistema de control interno en las entidades y agentes obligados conforme al artículo 5 de la Ley 87 de 1993. Entonces, el artículo 1 nos dice que las entidades públicas del Estado colombiano deben implementar el control interno, el modelo Messi, para tener una organización y sobre todo para lograr un cumplimiento de objetivos institucionales que mejoren las actividades, las operaciones que se realicen en las entidades. Bueno, profe, eso es toda sobre el tema de modelo estándar de control interno.
Muchas gracias. Ok, listo, gracias chicos. Bueno, de los dos modelos que han expuesto, COSO se utiliza más que nada para entidades privadas. MESI es para entidades públicas, en este caso, y el sistema a través del cual hoy en día la mayoría de entidades realizan su control interno. Y como le decía Gina y Brian, Colombia ya lo ha adoptado pues hace algunos años atrás. Y en la medida que se ha avanzado, lo que se ha hecho es ir modificando de acuerdo a las necesidades y los nuevos tipos de controles que la sociedad, o bueno, que el cambio que ha tenido las mismas entidades públicas han exigido. Este sistema de control tiene que tenerlo todas las entidades desde el proceso de su misión, su visión, sus objetivos, dirigidos hacia quién y sobre todo un responsable. A las entidades de control hay que enviarle informes con respecto a lo que se establece o con los hallazgos o las funciones o todo lo que se ha desarrollado dentro del sistema de control. No es simplemente colocarlo y decir si la entidad lo tiene, no. Hay que hacer ese respectivo seguimiento con el fin de poder ejercer esa función de control a nivel interno y asimismo pues las entidades de control poderse servir de para hacer un control frente a la información que se les está brindando o que se está proporcionando a cada una de estas entidades de control. En este caso, este modelo de control interno, como lo nombraba Gina, pues está compuesto por distintos principios, fundamentos, elementos y sobre todo las dimensiones en las que o fases básicamente en las que se centra y a través de las cuales trabaja esta estructura de sistema de control interno, reuniendo distintos elementos como el talento humano, planes, programas, indicadores, procedimientos, recursos y adicionalmente esto habla o trabaja sobre niveles de riesgo. De esta manera, sobre esos niveles de riesgo, se va tomando las acciones preventivas. ¿Para qué? Para minimizar esos porcentajes de riesgos que se puedan analizar o que se pueda tener dentro de las entidades estatales. Existe una guía dentro de la Contraloría, se pueden buscar las guías de cómo se debe hacer el uso, de cómo debe ser implementado este modelo de control, ese modelo de control interno y básicamente pues pasa por un modelo de planeación y gestión, por un modelo de operación de procesos, por modelos y políticas de administración de riesgo, modelo de evaluación y seguimiento, porque el seguimiento no solamente es para la función y las actividades de la entidad pública, sino que al sistema de control también hay que hacerle ese famoso seguimiento a través de la ejecución de la auditoría, y dentro de esa ejecución de auditoría pues se determinan muestras de auditoría, se trabaja a través de papeles de trabajo o papeles de auditoría con el fin de constituir un informe definitivo en el que se planteen planes de mejoramiento, planes de seguimiento por parte del auditor interno. Necesariamente debe de haber un responsable al interior de cada una de las entidades estatales acerca de este modelo, que en este caso pues va a ser el auditor interno.
Y en últimas, como responsables de MESI, pues va a ser toda la entidad pública, porque toda la entidad pública de una u otra forma tiene que ver en la constitución, en la conformación, en la planeación, en la evaluación y más que nada en las responsabilidades que se le va a asignar a cada uno. Dentro de las distintas tareas que se asignan, pues está apoyar en el proceso y fortalecimiento del modelo, asesorar en las áreas de la entidad para la implementación, revisar, analizar, consolidar la información para presentar propuestas, evaluar el estado de la implementación y fortalecimiento, sugerir que se realicen acciones de mejora, un asesoramiento permanente, una supervisión continua a la eficacia de los controles, autoevaluación permanente de los resultados para la labor que está ejerciendo los servidores públicos, y se asigna, ¿no? Facilitar los recursos necesarios para la implementación de este sistema, orientar, dirigir, coordinar proyectos de implementación y fortalecimiento, dirigir, controlar actividades del equipo, porque para este sistema de control se debe de implementar o debe de haber un equipo que permita ese acompañamiento, esa asesoría dentro del monitoreo, dentro del control y dentro de la evaluación que se debe de realizar a este sistema de control. El sistema de control obedece o trabaja bajo el cumplimiento de los distintos objetivos que se planteen. Y dentro de esos objetivos, pues, la planeación y gestión, velar porque la entidad disponga de esos mecanismos, estrategias, objetivos de control, evaluación y seguimiento, objetivos de control de la información y comunicación. Aquí más que nada es utilizar esa comunicación, esa información que se posee al interior de las entidades para ejercer la actividad como tal de control, no solamente a la actividad, o sea, las funciones del servidor público, sino también al manejo de los recursos. O sea, MESI en sí engloba todo, no solo una parte, digamos, no solo lo financiero, sino que va mucho más allá al accionar también del servidor público. Creo que se nos acabó el tiempo. Me llamo lista. Gina, sí. Julie Mejía, Olga Lucía, Elsie, Brian, Carlos, Andrés, Presente, profe. Ruby, Presente. Ruby, Julie Mejía, presente, profe. Julie. Okay. Eso, chicos, nos vemos entonces el próximo sábado a la misma hora. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego, compañeros. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.